Ok, seguimos con la serie de cómo ser discípulo. Y vamos a leer Lucas capítulo 14 del 25 al 35. Seguimos aprendiendo cómo ser un discípulo a la manera de Jesús y del compromiso que tenemos delante de Dios y también delante de la iglesia. ¿Ya está en la pantalla? Los que nos están viendo es Lucas 14, 25. ¿Lo estamos poniendo en la pantalla los que nos están viendo? Ya, ok. Ahí está en su pantalla. Dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. A tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. 27. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. 28. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? 29. De no ser así, tal vez termine solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces se reirán de ti. 30. Ahí está, dirán, ahí está el que comenzó el edificio y no pudo terminarlo. 31. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz, mientras el enemigo todavía está lejos. 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Fíjense, aquí está hablando el Señor Jesús. ¿Y cómo es que Él pone el ejemplo a un arquitecto, un ingeniero, a la sal, al seguirlo a Él, al dejar padre y madre y hermanos y amigos, esto y lo otro, de ser su discípulo, tomar nuestra cruz? Y cómo Él combina todo eso, porque nos quiere decir que solamente así podemos ser sus discípulos. Pone ejemplos, ¿verdad?, del arquitecto. Pone ejemplo del rey que se va a enfrentar contra otros, en una guerra contra otro rey, y que primero checa lo que tiene para ver si se enfrenta o no. El que va a construir tiene que checar su presupuesto, lo que quiere, si tiene el dinero o no, pero habla también de un costo. Jesús nos habla también si lo vamos a seguir, ¿verdad? Hay un costo para seguir a Jesús, pero no quiere decir que vamos a abandonar a nuestra familia, no en ese sentido. Se usa la palabra aborrecer, ahorita lo vamos a ver, pero en este momento, cuando Jesús está diciendo eso, dice que grandes multitudes iban con él. Mucha gente lo seguía, ¿verdad? Pero no todos eran sus discípulos. Y no todos querían ser sus discípulos. Quizás lo seguían porque hacía milagros. Quizás lo seguían porque había multiplicado el pan y el pez. Había dado alimento a mucha gente. Quizás lo seguían, ¿verdad?, por a ver qué pasaba o por chismosos. Pero unos por afecto del Señor lo seguían, otros lo seguían por interés, pero algunos otros era por mera curiosidad, ¿verdad? Era una multitud grande que seguía al Señor. Y no solo eran gente de Israel, sino eran de otras naciones también, pero estaban ahí. Así como cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no solamente salieron los israelitas, salieron todos los demás que eran esclavos y se fueron con ellos. Dice en Éxodo, gran multitud de toda clase de gente. Ahora,
¿Qué le dice Jesús a los que quieren ser sus discípulos? Que el ser discípulo no es un camino de la comodidad, ¿verdad? Quizás algunos esperaban que Jesús dijera: si alguno viene a mí para ser discípulo, tendrá riqueza y honores en abundancia. Pero Jesús aquí está diciendo completamente lo contrario. Es decir, Jesús no estaba alentando a toda la gente a que fueran sus discípulos, sino solamente a aquellos que se comprometieran a hacer lo que Jesús estaba diciendo serían sus discípulos. Es decir, el llamado al discipulado no es para todos. Podemos estar aquí, ¿verdad?, este martes sirviendo o estar viéndolo a través de la transmisión, pero ¿qué tanto es nuestro compromiso con el Señor? Nuestro compromiso con el Señor al servir puede ser que por afecto al Señor Jesús, por agradecimiento al Señor Jesús, por curiosidad al Señor Jesús, ¿verdad? O por venir a servir y estar en este discipulado. Pero aquí el Señor Jesús quiere ver quiénes habrían de estar dispuestos, ¿verdad?, a dar un poco más de su vida para servirle. Porque muchas veces entramos de lleno a servir al Señor. Traemos la emoción de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Traemos la emoción, ¿verdad?, y el agradecimiento de que nuestros pecados pasados no solo quedaron borrados, sino, no solo quedaron perdonados, sino borrados también. Y con Cristo tenemos una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y queremos servirle, queremos de alguna manera, pero hay un tiempo que pasa donde la persona se comienza a enfriar. Y habla también de la sal. Y dice que la sal, ¿verdad?, cuando le echas agua, la pruebas y ya no sabe más a sal. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros porque nos secamos y ya no tenemos ese sabor de la sal, sino nos quedamos así. ¿Por qué? Y puede haber muchísimas razones. Muchísimas razones. El de que tú estés encendido, prendido y agradecido no depende del pastor o el líder o la iglesia. Depende simplemente de tu relación con Dios. Depende de eso. No hay nadie más. Cada uno, ¿verdad? Pablo encarga a Timoteo y le dice que conserve el fuego, que avive el fuego que hay en él, ¿verdad? Lo tenía que hacer Timoteo. Pero aquí el Señor también nos dice que abandonemos, ¿verdad? Se oye un poquito fuerte, a padre, a madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún dice su propia vida, pero no quiere decir que los vas a abandonar, sino que Dios tiene que estar en primer lugar en tu corazón. Que no haya nada ni nadie que esté en primer lugar en tu corazón. Leo, me quitas creo que me está resecando mi garganta. También habla, ¿verdad?, que todo hombre también que ama su propia vida también tiene que odiarse a sí mismo. Es decir, anteponer su vida, ¿verdad?, al Señor. ¿Por qué? Porque otra vez nos vuelve a decir el Señor Jesús que no podemos ser sus discípulos a menos que amemos más a Jesús que a todo lo demás. Y claro, puede sonar duro, áspero, ¿verdad? Pero si nosotros vamos entendiendo lo que quiere decir estos pasajes de Lucas, vamos a entender, y no quiere decir que vamos a abandonar a nuestra familia, sino nos vamos a acercar más a nuestra familia. ¿Por qué? Porque, gracias, Leo. ¿Ya está abierta? Ábrela, por favor, sí. ¿Por qué? Porque en tiempos de tribulación, en tiempos de conflictos, en tiempos de pandemia, nos damos cuenta dónde estaba nuestro corazón, en quién confiábamos, de quién dependíamos, si dependíamos de lo externo o dependíamos de lo que hacía el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora bien,
dice en ese pasaje que leímos, donde dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús nos habla de llevar su cruz, ¿verdad? Pero al llevar la cruz, en ese tiempo los romanos, una persona que llevaba la cruz, ¿verdad?, era una persona que había deshonra, vergüenza y afrenta pública. ¿Por qué? Porque no había nada más vergonzoso en ese tiempo como llevar su propio patíbulo. Jesús cargó su cruz, ¿verdad?, y ahí iba a morir. Y los antiguos romanos llamaban eso Furcifer, no Lucifer, Furcifer, pero algo tiene que ver con él, que significa llevador de la horca. Él llevaba la cruz donde él iba a ser crucificado. Era deshonra, vergüenza y afrenta pública. ¿Por qué? Porque sabemos que a Jesús lo pusieron con otros desalmados más. Uno de ellos tuvo la bendición de creer en Jesús y le dijo él que esa noche estaría con él. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Dónde estaría con él? En el paraíso. Entonces, cuando morimos, ¿dormimos? ¿Las almas duermen? Porque esto dice todo lo contrario. ¿O no? Porque dice aquí, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se preocupen, les voy a quitar esa duda más adelante. No hoy, pero ya estoy estudiando esa parte, porque todos decimos, es que quien muere duerme, está dormido. Pero si Jesús le dijo ahí, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Vámonos a otro ejemplo, ya lo estoy preparando, ya casi lo termino. ¿Se acuerdan de Lázaro y el hombre rico? Ok. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba? ¿Dormido? No, dice que cuando Lázaro murió, ¿dónde estaba? Ok, ¿y dónde estaba el otro? ¿El hombre rico? En el infierno. ¿Estaba dormido? No, ¿dónde estaba? Ok. ¿Podía pasar de abajo hacia arriba? ¿Dónde quieren estar ustedes? Porque ya no se va a poder, ¿eh? Ya ves que el mexicano es bueno para echar tranzas. O sea, ya no se va a poder ni vamos a poder, cuando compras a alguien, sobornar a alguien, ¿eh? Así que desde aquí, en el nombre de Jesús, todos nos vamos directos para allá. Entonces, ¿estamos dormidos o no? No, no sé ahorita, ¿están dormidos o no? Entonces, Satanás nos muestra un lado, ¿verdad?, padre, de ser cristianos. Pero hay algo que tenemos que hacer para seguir amando a Jesús y sirviendo a Jesús. Tenemos que perseverar para estar con Él para siempre en la tierra, digo, allá arriba. Pero fíjense bien, cuando habla del arquitecto para comenzar a edificar una torre, nosotros como hijos de Dios queremos servirle. ¿Cómo podemos servirle? ¿Qué tenemos que calcular? ¿Cuál es el precio a pagar? Sé que todos ustedes gastan gasolina, pagan pasaje, ¿verdad? De su trabajo vienen para acá, de su negocio vienen para acá. ¿Están pagando un precio, sí o no? ¿Sí? ¿Están haciendo un esfuerzo? Sí. Pero ¿qué quiere el Señor Jesús? Que ese esfuerzo valga la pena para ustedes. Es decir, donde cada uno de nosotros avancemos en nuestra vida espiritual. Y es para todos, no solamente el que predica. El que predica debe vivir lo que predica. El líder debe de vivir lo que enseña. El cristiano debe de vivir lo que lee en la palabra de Dios. Un siervo de Dios debe de vivir la palabra para poder transmitir la palabra a través de su experiencia, de su testimonio, de lo que ha vivido, de los milagros que ha hecho Dios a una persona que no le conoce. Por eso es que tenemos que calcular qué tenemos que hacer para darnos el tiempo de orar,
de leer la palabra, pero leer la palabra. Yo me acuerdo, el primer año de cristiano, me leí la Biblia en un año. ¿Alguien puede pensar que aprendí algo o que no aprendí nada? ¿Quiénes dicen que sí aprendiera algo? Levante la mano. Bájenla. ¿Quiénes dicen que no aprendí nada? ¿Y los demás? ¿Están mudos? Pues quiero decirles que no me grabé nada, más que donde dice que en la casa mando yo. Nada más. Y que mi esposa a un lado callada. Nada más. Donde dice que la debo de tratar como vaso más frágil, arranqué la hoja. ¿Por qué? Porque no lo hice, ¿verdad? Sino que lo leí, entonces me puse a leer la Biblia en un año, me decía de tal capítulo a tal capítulo, del tal verso a tal verso, y órale, ya la hice. Pero no me podía orar antes, alabanzas ahí durante que le estaba leyendo, y dedicarle un tiempo a leer lo que me tocaba leer. Es decir, para que Dios me hablara a mí. Muchas veces podemos venir a la iglesia, servir en la iglesia, ser pastor, ser líder, voluntario, servidor, en cualquier ministerio, pero no vives la palabra. Quiere decir que no tenemos una interacción con Jesús, con el Espíritu Santo. Y ese es el punto, lo vimos en la serie del burnout, donde nos quemamos, nos secamos, y de repente ya no vienes a la iglesia, ya no vienes a los servicios, ya no vienes al discipulado, y de repente ya no te vemos. ¿Y qué pasó? Se secó. Se secó. O se va la gente a otra iglesia porque dice, en esa iglesia no me llenan. Pero no es la iglesia te enseña a orar, a leer la palabra, tener comunión con Dios, ¿verdad? Eso enseñamos, pero depende de nosotros. Vamos a leer 2 de Pedro 2:20. ¿Por qué? Porque tenemos que bastarnos, ¿verdad?, en la gracia de Dios. 2 de Pedro 2:20 dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿hay alguien de ellos aquí? Levante su mano. ¿Alguien escapó de la maldad del mundo? Todos, ¿no? Al recibir a Cristo. Pero luego, ¿qué dice? Se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado. Otra vez. Pero luego se enreda y vuelve a quedar, ¿qué dice ahí? Esclavizada por el pecado y termina. ¿Eso es para nosotros o para la gente de allá afuera? Dile que está a tu lado, es para mí. Es para nosotros. Por eso el modelo de crecimiento de comunidad nos lleva de la mano para que al final de ese modelo de crecimiento nosotros podamos estar ya habituados, tener el hábito de todos los días leer una porción bíblica, ¿verdad? De todos los días tomar un momento antes de irnos al trabajo, orar, y llegando en la noche agradecerle al Señor por un día más de vida y leer su palabra, no en el trabajo, sino en nuestra casa o en la hora de comida. Y luego dice, les hubiera sido mejor, ¿qué dice ahí? Nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir. ¿Qué dice ahí? Una vida ¿qué? Santa. Y miren, a mí me enseñó mi pastor que el ser cristiano no es vivir de acuerdo a cuando yo vivía en una religión. Cristo no viene a darnos una religión, sino Cristo viene a darnos un estilo de vida diferente. Cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar. Que ya no estemos bajo el control de nuestras emociones, sino que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y ¿de qué más?
y dominio propio, y tenemos que ejercitarlo. ¿Qué discípulo ejerce esas tres cosas? Aquel que tiene comunión con Dios, aquel que lleva un poquito más. Ok, pastor, es que mi trabajo es muy duro y solamente duermo 7 horas al día. Duerme 6 horas y media. 6 horas y media. Y tómate media hora para leer la Biblia y que Dios te hable a través de eso. 22. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro, ¿qué dice ahí? Vuelve a su vómito. Es fuerte, pero ¿ustedes creen que Dios se alegra cuando alguien que estaba en la casa de Dios, había avanzados, servía en la casa de Dios, y de repente esa persona con toda su familia ya no están en la iglesia? No, por eso dice: un perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque ¿alguien ha vomitado aquí? ¿Alguien ha vomitado? ¿Alguien aquí se ha tomado más de 3 copas? ¿Allá? ¿Uno? De chocomil, ¿no? Me dicen que cuando toman de un aguardiente, ¿verdad?, que luego uno vomita y guacareas. ¿Alguien le ha pasado eso? Aparte de Leo. A nadie, ¿verdad? A Faustino. Con razón salían chuecos los edificios. ¿Ven que allá la Catedral de Guadalupe en México está de lado? La hizo Faustino. Por eso dice: un perro vuelve a su vómito. Y otro que dice, ¿qué dice ahí? Un cerdo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. A ver, el que sea cristiano de verdad, busque en su Biblia, tráigamelo en la Reina y Valera 60, segunda de Pedro 2:22. Dice: un cerdo recién lavado, ¿qué dice ahí? ¿Está? ¿Vuelve a qué? A revolcarse en el lodo. ¿Algún cristiano verdadero que traiga su Biblia? A ver, de una vez. ¿Qué versión es? Reina Valera. Vamos a darle chance a él, Iván. Vente de una vez. Vente. Segunda de Pedro 2:22. Está entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, ¿que no lo habías encontrado ya? Más adelante, más adelante, más adelante. Menos. ¿Ya? Segunda de Peter 2:22. ¿Ahí tiene el micrófono? No. Préstaselo de ahí. No se les olvide dejar de aprender con la Biblia de papel, porque imagínense, se cae el internet, ¿qué va a pasar? $2.22, segunda de Pedro 2:22, 222 Pedro. Allá. Pero les he acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ok, está bien, dice casi lo mismo, gracias. Dice casi lo mismo. Entonces, el perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Es decir, que todo lo que avanzamos en el Señor, ¿verdad?, retrocedemos, y dice que su estado viene a ser peor que antes. ¿Por qué peor que antes? Porque conocías una vida nueva, desechamos el sacrificio que hizo Jesús en la sangre por nosotros, desechamos el amor tan grande de Dios de enviar a su Hijo a pagar por nosotros, perdemos la salvación porque volvemos otra vez atrás. Pero sé que eso no va a pasar en ninguno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, cuando nos disponemos a ser discípulos de Cristo, somos como un hombre que marcha a la guerra, y por tanto ha de considerar los riesgos que eso le lleva. Por eso hablaba de un rey cuando enfrentaba a otro rey. Primero consideraba, echaba números, cuánta gente era el ejército del
enemigo y cuántos tenía él, ¿verdad? Claro, si era el pueblo de Israel, no importa. Vemos muchísimas historias de cómo el Señor con pocos venció a muchos. Y es más, ni el pueblo de Israel ni los soldados de Israel tuvieron que pelear, sino Dios les dio la victoria. Primera de Timoteo 6:12. ¿Qué dice ahí? Pelea la buena batalla. Pero ¿por qué tenemos que pelear la buena batalla? ¿Por qué? Por la fe verdadera. ¿Por la qué? Por la fe verdadera. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Denle fuerte el aplauso al Señor. 1. Dile que está a tu lado, pelea la buena batalla. Ok. 2. ¿Qué dice adelante? Aférrate. ¿Cómo dice? Aférrate a la vida eterna, a la que ¿quién te llamó? ¿A quién te llamó? Dios, ¿verdad? A la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Cuando hacemos nuestra declaración de fe, de aceptar a Jesús en nuestro corazón, de esto está hablando. Entonces nos habla, pelea la buena batalla por la fe verdadera. 2, aférrate a la vida eterna, a la que Dios nos llamó. Leamos 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Cuando ya estemos a punto de irnos con el Señor, ¿qué vamos a decir? He peleado, ¿qué dice ahí? La buena batalla. He peleado la buena. Entonces, cada batalla que tú y yo enfrentamos en esta tierra es una buena batalla. Es una buena batalla. Si la peleas junto con Dios, vamos a ganar. Si la peleas con tus fuerzas de antes, vas a perder. Definitivo. Dice, y he permanecido fiel. Dice, ahora me espera el premio. ¿Qué nos espera ahí arriba? La corona de justicia que el Señor, el juez justo, ¿qué dice ahí? Me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, ¿qué dice ahí? Sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces, estos pasajes nos hablan de luchar en cada paso que damos, cada día, cada hora, en nuestro trabajo, en el negocio, con la familia, en el matrimonio, con los hijos. Es importante no bajar la guardia. Es importante, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que haga fila. Pero primero es Él. Primero es Él. ¿Cuántos de aquí ven un capítulo de alguna serie que estén viendo? Levántala. Levántala. ¿Los demás no ven series? ¿Telenovelas? ¿Telenovelas allá? Con razón, pues. Ok. Si se avienta más de un capítulo, lo que tarda un capítulo creo que son 40 minutos, al menos de los que yo veo, ¿verdad? ¿Por qué no lo dedicas en tu casa? Pones alabanza, sacas el de Paquita la del barrio. Ah, no, ya no son cassettes, ¿verdad? Ya como antes, ¿no? Así. Sino, ya le cambias a tu Spotify, quitas, ¿verdad?, las preferidas, que es Paquita del barrio, y pones hasta abajo las olvidadas, ¿verdad? Y sacas de ahí las alabanzas, las pones ahí y empiezas a leer la Biblia, ¿verdad? 40 minutos, media hora, 20 minutos. Y sé que nuestra vida va a ir cambiando, porque en los momentos de crisis el Espíritu Santo va a estar ahí contigo. Entonces, tenemos que considerar estar dispuestos a soportar las dificultades como un buen soldado de Cristo. Como buen soldado. Sin lugar a duda,
nuestro Señor Jesús fue un hombre que transformó con su predicación y su vida a la sociedad de su época. No todos se convirtieron. Y eso que era Jesús el que hablaba la palabra. Y eso que era la palabra misma hablando la palabra. No todos se van a convertir con nosotros, pero aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida, peleemos como buenos soldados, capacitémonos como buenos soldados. ¿Han visto algún soldado un poquito así pasadito de peso? Talla G. La talla G es de gordo. Yo soy talla M, de marrano. ¿Hay alguien a ti talla G? Talla M. La M es de marrano, acuérdense. No, ¿verdad? Lo matarían inmediatamente. Lo matarían inmediatamente, ¿verdad? Un soldado tiene que estar adiestrado, tener buena condición física, ponchado, musculoso. Haz de cuenta, oaxaqueño. Alto él, pelo en pecho, como Leo. Güero, ojos de color. Cuando conocimos a Leo tenía los ojos de color, porque se había peleado con Rosy y le acababa de dar. Y nosotros también vino un problema, estamos bien plantados. Viene una situación, estamos bien plantados. Se termina el trabajo, no importa, Dios ya tiene un nuevo trabajo para ti. Pero ¿cuántas veces buscamos salidas? Y sabes, lo primero que hacemos es alejarnos de la iglesia, porque el diablo logra su cometido. ¿Y sabes qué nos hace pensar? ¿De qué sirvió que yo fuera en la iglesia? ¿De qué sirvió que yo sirviera en la iglesia? ¿De qué sirve que di horas de mi tiempo a la iglesia? No, no se lo diste a la iglesia, se lo diste a Dios. Sembraste en buena tierra, y cuando estemos ahí arriba delante de Él, la corona de vida, ¿cómo la quiere? ¿Chiquita o grande? No la corona que te has tomado, otra corona ahí arriba. Híjole, me van a dar una caguama. No, no hablo de esa corona, ¿verdad? Pero ¿a quiénes servimos? ¿Dónde está nuestra fe puesta? Nuestros hijos tienen que ver que por más vientos y tormentas y tempestades que vengas, tú estás bien plantado en Cristo Jesús. Estás plantado sobre la roca. Él transformó, Jesús transformó a esa sociedad que había en ese tiempo. Él tenía esa capacidad y poder de atraer grupos pequeños como grandes grupos de personas que le escucharan. Y todo lo que le seguían le decían: maestro. Que la gente que nos conozca nos pueda ver como maestros, maestras. Que puedan ver en nosotros que somos capaces de enseñar la palabra de Dios de una manera viva y eficaz, de una manera que transforme la vida de los demás, porque no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces tú y yo no nos sentimos capaces de ser instrumentos de Dios para alcanzar a nuestra familia o bendecir a otros? Tus pecados pasados te atosigan. Es que no estoy preparado ni preparada. No importa. Jesús no seleccionó a los preparados o no. Mira, escogió a Pedro. ¿Hay alguien aquí más terco que Pedro? ¿Sí? ¿O lo señalo? Sí, quizás somos más tercos que Pedro. Quizás lo somos más que él. Pero aún así Jesús ocupó a Pedro para extender el evangelio. Todo maestro tiene discípulos. Para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos que tener un maestro para aprender de nuestro maestro, en algún momento ser maestro también nosotros de otros. Porque el Señor Jesús nos mandó a ser discípulos, no ovejas. Cada persona que llega a la iglesia es una oveja
Pero el reto de la iglesia a través del modelo de crecimiento, siendo instrumentos tú y yo, es llevarlos a ser discípulos para que más adelante y el día de mañana ellos también se conviertan en líderes. ¿Y por qué no? Pastores y pastoras. Por el momento somos maestros y maestras de nuestros hijos. ¿Cómo los entrenamos? ¿Qué les enseñamos? ¿Los preparamos para enfrentar el día a día allá afuera? El día al día allá afuera. El Señor Jesús no era la excepción. Y dentro de estos discípulos, el Señor tenía distintos tipos de discípulos. Había los que tenían un total compromiso con Él. Aquellos, ¿verdad?, que estaban comprometidos nominalmente. Recuerden que Judas pellizcaba de las ofrendas, se pagaba un salario y se daba con sus salarios caídos también. Pero había otros que simplemente lo seguían por curiosidad. Pero a la hora de la hora, dice la Biblia, que aparentemente el discípulo más débil, ese discípulo de nombre Juan, era el que estaba con María, su mamá, cuando lo apresaron, y él andaba ahí hasta que lo crucificaron. Y dice que los demás, los otros 10, uno ya se había ahorcado porque lo entregó Judas, y los otros 10 huyeron, se espantaron. Pero no nos reamos de que ellos se fueron, porque nosotros también nos hemos acobardado en un momento. Imagínate ellos ver a su líder apresado como un vil delincuente. A cualquiera se le va la fe. Nosotros por lo menos le hemos dado la espalda al Señor Jesús. Pero Juan tenía ahí con él otra manera de ver las cosas, porque Juan entendió desde un principio lo que su maestro les dijo, que él tenía que ser llevado, que él tenía que ser crucificado para bendición de todos nosotros y de ellos también, porque así lo había mandado el Padre. Pero dice, pero que él iba a regresar, y resucitó al tercer día. Y no se le presentó a ninguno de ellos, sino a una mujer. Y lo sabemos. Por eso es, tú y yo, deberías de preguntarte, tú y yo, ¿por qué hoy estamos aquí? ¿Por curiosidad? ¿Para pertenecer a este equipo, a este grupo? ¿Para que cuando venga un pastor invitado podamos venir al discipulado general? ¿O realmente está tu compromiso con Dios por todo lo que ha hecho en tu vida? El estar dentro de una guerra, dentro de una batalla, nos lleva a ser mejores soldados. El estar dentro de este discipulado nos lleva aún a orar más, leer la palabra aún más, servir aún más. ¿Para qué? Para estar firmes y fuertes a la hora del día malo. Pero no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro negocio, nuestro trabajo. Eso es importante. Y cerramos con lo siguiente. El mensaje de Jesús siempre estuvo centrado en Dios. Nuestro mensaje en la actualidad está centrado siempre en Jesús. Las alabanzas, no ponemos todas las que te gustan, porque las alabanzas deben de ser cristocéntricas, es decir, que el punto sea Jesús. Que el punto sea Jesús y no el hombre. Que tenemos que amar a Jesús por encima de cualquier cosa, y no que el hombre se ame a sí mismo por encima de todos y de todo. Tenemos que vivir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voltea a ver el que está a tu lado. Como lo veas,
Dios tiene un propósito para él. Vamos, díselo, dile: Dios tiene un propósito para tu vida. Y si ese propósito se alcanza en nuestra vida, se alcanza para nuestra familia. No importa de qué familia vengas, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, lo que importa es lo que dice Dios de nosotros, del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero como buenos soldados tenemos que estar siempre listos para la batalla. Siempre listos para la batalla. Los soldados en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos siempre tiene guerra con diferentes países. Y los soldados que no están en la guerra están esperando a que los llamen. Y ahorita desplegaron más soldados en otro punto. Y seguramente llamaron a más. Llamaron a más. No estaban subidos de peso. No los agarraron haciendo otra cosa, porque cada día el soldado se entrena, se prepara, busca ser mejor, busca dar en el blanco, no anda pataleando así como ahogado o alguien que se está ahogando. Él sabe lo que tiene que hacer. Se cuidan entre ellos, cuidan la espalda de su compañero, trabajan en equipo. Hay un objetivo. El de nosotros es alcanzar más almas para Cristo, y no por tener un número más, sino almas que le vamos a quitar al diablo para que no se vayan con él como se fue el hombre rico. Nuestra familia debe de ser prioridad para ti, para mí, aquellos que no conocen de Jesús. Intentemos todo. La salvación es personal de cada uno, pero hagamos todo lo posible para que nuestra familia esté también con nosotros por toda la eternidad. Me acuerdo que en esta ocasión, ya ves que salen noticias que están agarrando, nomás te ven que seas latino y bórales para arriba, los de ICE. Y yo iba saliendo de una tienda con un ICE. ¿Conocen los ICE? ¿Verdad? Y estaban 3 carros de policía, varios policías ahí que parecían oaxaqueños, altos, güeros y fornidos. Digo, chin, ya nos agarraron, güera. De cualquier manera yo puse a Pati por delante por si acaso, ¿verdad? Los vimos, ¿verdad? Y nada, no, agarraron a alguien robando en la tienda que acabábamos de salir, y ya nosotros caminamos por acá, ¿verdad? Pero los soldados de allá están listos para cuando son llamados. Nosotros, el llamado de Jesús para ti, para mí es todos los días. Todos los días. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos. Y definitivamente tenemos que pedirle al Señor un compromiso realmente con el Señor, no con el hombre, no con el pastor, no con el líder, sino con el Señor a través de su iglesia. Que realmente nuestra fe nos ancle en la palabra de Dios. Y así como los barcos cuando están en alta mar y se paran y ponen el ancla, o están en la orilla y el ancla los detiene para que no se los lleve la ola del mar, y están anclados, agarrados del fondo del mar. Así nosotros, que nada ni nadie nos pueda mover, porque hay veces que es la familia que nos dice: ¿qué tanta iglesia haces? Sé que no nos puede entender porque no lo vive. Sé que no puede entender que tú des lo mejor de ti para Dios porque no ha experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu que nos llevará a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra casa. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por cada pastor, líder y voluntario que está en este lugar, y de los que nos están viendo en cada una de las iglesias también, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias porque sabemos que tú vas delante de nosotros. Gracias, Señor, porque esto es por gracia, porque ninguno de nosotros merece estar en este lugar, Señor. Ninguno de nosotros hemos hecho algo para poder ser salvos, sino es a través de tu gracia, de tu gran amor por nosotros,
de la vida en sacrificio que dio Jesús en la cruz por nuestra vida, por tu sangre preciosa. Padre, bendice a cada uno de nosotros. Bendice nuestra vida, nuestra casa. Bendice nuestro llamado. Que en cada lugar que tú nos has puesto a servir, Señor, lo hagamos con excelencia, con todo el corazón. Porque no estamos sembrando para el hombre, sino estamos sembrando, Señor, para ti. Y sabemos que todo lo que hagamos, hay una corona de vida que nos espera contigo por toda la eternidad. Porque, Padre, todo lo que ponemos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de nuestro descanso, Padre, tú no te quedas con nada. Tú lo regresas al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo. Padre, bendice nuestra casa, bendice la obra de nuestras manos, bendice nuestro trabajo, nuestro negocio. Aquel que no tiene negocio, Señor, Padre, que él pueda encontrar esos dones y talentos que tú estarás entregando para crecer. Aquel que no tiene un trabajo, Señor, Padre, sabemos que tú ya tienes un trabajo para esa persona también. Pero, Padre, sobre todo, lo que dice Mateo 6:33, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, porque todo lo demás, Señor, tú ya lo tienes listo para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Nos ponemos de pie. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo eso, Padre, y en ese mismo corazón te adoramos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Por eso hoy te cantamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor y vamos a adorarle con todo nuestro corazón.